Hola, buenas noches. ¿Qué noche? ¿Qué entrevista tenemos esta noche? Bueno, esta noche voy a entrevistar en este ciclo de entrevistas tan importante que tiene este canal a la licenciada Claudia Patricia Falvo, a la que voy a invitar para que esté en el video en vivo. ¿Me escuchás bien? Ahí estamos. Ah, muy ¿Cómo bien. estás? ¿Cómo ¿Cómo estás, va? Buenas Gabriela? noches, Buenas tanto noches, ¿qué tiempo. tal? ¿Cómo va? Eh, La verdad, Nada, explorando estos nuevos mundos. bueno, pero viste que parece muy difícil y al final es muy sencillo a la vez. Sí. Uno está acostumbrado, en mi caso personal, buenas noches primero a todos, todas los que estén conectándose actualmente. Nada, estoy acostumbrada por ahí a estar en congresos o en espacios donde uno ya está acostumbrado. Son sus espacios mis espacios de confort, ¿no? De alguna Claro. manera. Que siempre Bueno, hay meditos por prepararnos, viste, por estar siempre con todo listo, preparado, un power, esto, lo otro, y bueno, nada, el streaming, la verdad que es mi primer streaming, así que para quienes se estén conectando, nada, es la primera experiencia. ¿Cómo no, estás? lo que sí tenemos que contarle a la gente que nosotras hemos hecho radio hace algunos años atrás, Ujú. juntas, y la verdad es que hemos tenido una experiencia que, bueno, pronto tendrán novedades. Ujú. Vamos a seguir seguramente con esto, con este método, pero desde otro lugar, este, pudiendo impartir y difundir este tipo sobre todo de información que no se encuentra en otros ámbitos y haciendo partícipe eh, a la gente en un espacio donde la voz es importante, sobre Totalmente, todo para nosotras, ¿no es cierto? ¿Vos qué seguramente. opinás, Y Patricia? sí, porque durante mucho tiempo, bueno, nuestra voz sigue estando igual en un segundo plano, ¿no? Siempre, por eso digo, siempre nos tenemos que preparar para estos espacios, tener todo estudiado, todo sabido, porque cualquier mínimo error o cualquier mínima confusión, bueno, es para el cachetazo de todos lados, porque lo que más abunda es la masculinidad, son las voces masculinas. Basta con mirar y observar cualquier evento que vayas, eh, donde estamos invitadas, por supuesto, y pareciera que hay un permiso para estar, eh, no es así. Hace poco, no voy a decir exactamente el lugar, pero estuve en un evento muy importante que me interesa y que volvería a ir porque tiene que ver con la perspectiva que yo trabajo, pero en toda esa jornada solamente había una mujer. Claro. El resto eran todos varones. Y las mujeres que estaban subsidiarias, o sea, para acompañar, llevar algo, participar de un taller, pero no como primera voz en el escenario. Como un objeto de decoración. Claro, o sea, parece que nos dieron el lugar, pero el lugar, la verdad es que todavía nos cuesta bastante ocupar esos lugares realmente de poder y donde realmente no se nos diga, ajá, ajá, como diciendo, bueno, eh, sí tenés razón, no vamos a contradecirla y nada más, pero no desde ese lugar que tenemos de saber como tiene cualquier ser humano que intenta informarse, intenta aprender, ¿no? Pero nosotros necesitamos saber mucho más, ¿no? Siempre mucho más que Bueno, el resto. primero vayamos saludando a los que van entrando, que se siguen sumando. Muy bien, buenas noches. Eh, Mira, vamos a darle un orden a esto. Ujú. Empecemos diciendo, ¿qué te parece si te presentás, Claudia Falvo? Ujú. ¿Quién es Claudia Falvo? A ver, Bueno, contale a la gente que la eh, gente no sabe quién sos, pero escuchó decir que eras de mi parte, que yo lo concibo así, que bueno, eras una eminencia, que bueno, venía Dora no, Barrancos y venía vos. no. Co- Falta bastante para esto, Contá, pero bueno, contá. intentamos trabajar sobre eso. Bueno, hace tiempo que vengo trabajando de todos, bueno, los niveles educativos. Arranqué
siendo maestra jardinera, y después, bueno, la curiosidad y el no comprender determinadas cosas que iban sucediendo, tanto en el espacio educativo con referente también a los temas de las mujeres, ¿no? De las niñas. Y toda bueno, esa inquietud me fue llevando de ser maestra jardinera, a entrar a la facultad, y en la facultad encontrar muchas respuestas a las preguntas que yo me hacía, ¿no? Entre ellas las cuestiones, por ejemplo, de género, ¿no? Allí fui encontrando algunas respuestas. Entonces, bueno, una cosa fue llevando a la otra, y bueno, me recibí de licenciada en educación en la Universidad de Quilmes, hice el profesorado también en dicha universidad, y bueno, hace tiempo que vengo intentando terminar mi tesis doctoral, que tiene que ver un poco con los feminismos, con las cuestiones de género, que llegaron a mí producto también de las infancias, porque yo llego a estudiar todas estas temáticas porque precisamente lo que me interesaba preservar y cuidar era la infancia. Y yo veía que, bueno, la gran mayoría, o por lo menos el 80%, 90% de quienes estamos a cargo de los cuidados, somos mujeres, ¿no? En general, después hay un porcentaje que no, pero si miramos, básicamente, al menos la carrera docente es una carrera feminizada, y cuanto más el nivel inicial, ¿no? Entonces, bueno, digo, y los cuidados en general ha estado en manos de mujeres. Entonces, bueno, a partir de eso fue como me fue interesando el tema de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿De dónde venimos? ¿Por qué esa violencia, que en ese momento yo no la entendía como violencia, ¿no? Entendía que había lugares para las mujeres, había lugares para los varones, y cuando esas infancias a veces me interpelaban, no entendía o no, me quedaba pensando, ¿no? Y la facultad abrió mucho, digamos, desde ese punto de vista, un conocimiento que no tenía, y que poco a poco fue, bueno, increyendo, ¿no? Lo que En un primer pasa es que momento, vos participás de muchos espacios dentro eh, del ámbito académico. bueno, sí, hace poquito, bueno, trato de estar en todos los espacios que puedo para transformar, ¿no? Para pensar y transformar un poco eh, esta mirada que hoy llevo adelante, que tiene que ver con los feminismos decoloniales y con la educación pensada desde ahí. Hoy estoy participando en 2022 pudimos armar en la Universidad de Quilmes lo que es el Observatorio de Educación Intercultural, entonces formo parte de ese colectivo, de ese espacio académico de investigación, con los que estamos en interrelación con otras universidades del resto de América Latina, inclusive España, porque en esta deconstrucción decolonial, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata, eh, digamos, habemos distintos grupos en distintos lugares que estamos revisando esta perspectiva, que nos parece que ahí hay un nudo importante para desarmar esta violencia, no solo hacia las mujeres, que es una de las principales, por así decirlo fuertemente, las infancias, por supuesto, en correlato con las mujeres, porque generalmente quienes están vulnerabilizadas son las infancias también, y bueno, y todas las personas que no conforman ese gueto, por así decirlo, de varones ricos, blancos, de determinadas culturas, ¿no? Y sobre todo si es eurocéntrico es mucho mejor, ¿no? Sí, como Eh, decimos siempre en el ámbito académico, comprendiendo la historia podemos construir un futuro diferente, ¿no? claro, Así exacto. que comenzando con eso, en una conexión histórica y cultural, yo te voy a preguntar cómo la historia colonial ha moldeado las estructuras de poder que perpetúan la violencia de género en la actualidad. ¿Qué roles jugaron las instituciones religiosas y estatales en ese proceso? Bueno, quienes trabajamos y llegamos, en mi caso, a la perspectiva decolonial, tiene que ver con comprender que cuando uno dirá, pero pasó hace mucho tiempo, ¿qué tiene que ver hoy? ¿En qué me afecta, ¿no? Esa matriz eurocéntrica, estamos hablando de 1492. Bueno, es que precisamente allí es donde se instala este nudo, esta matriz eurocéntrica colonial que heredamos. Este conocimiento, valga la paradoja en decir que lo descubrí gracias a una italiana que hizo un trabajo de investigación
sobre, digamos, sobre la casa de brujas y el tratamiento de las mujeres durante ese periodo que tuvo que ver con la iglesia y un montón de otras instituciones. Bueno, gracias a ella descubro esta colonización, ¿no? Esta matriz colonial. Empecé al revés, viene de Europa para acá, en mi caso personal, como descubro esto, ¿no? Porque ella termina contando lo que sucede en Europa y cómo entra a América Latina, precisamente en 1492, porque en ese momento que llega Colón a América, venía de ese proceso de la casa de brujas, de este lugar que las mujeres empiezan a ser sometidas por este pasaje que ella explica ahí. Silvia Federici se llama la historiadora italiana que trabajó mucho sobre esto, en el Calimán y la Bruja, un texto muy, muy importante para poder comprender esto. Ella ve ahí cómo toda esa transformación de sometimiento del pasaje del feudalismo al capitalismo, que fue un proceso largo y que podríamos decir que hasta 1800, 1700 también sigue profundizándose en América, y sigue aún porque la colonialidad entendemos que aún persiste, es que, bueno, con la llegada de los conquistadores llega esa misma impronta. Estaba la casa de bruja, que la casa de bruja tuvo que ver con quitarle a la mujer, que hasta ese momento tenía la posibilidad de, que en realidad estaba a cargo de lo que era la medicina, porque eran las que tenían el conocimiento de, bueno, de las hierbas medicinales y demás, y en ese proceso de la casa de bruja que explica Federici, sucede la peste negra. Hay muchos sucesos que se van sucediendo y que empiezan a limitar el poder de las mujeres. Y con eso lo que más se conoce o se ha visto por ahí en películas es esa historia de la casa de brujas, de perseguir a las mujeres y, bueno, colgarlas, ahogarlas, ¿no? Toda esa cuestión. Todo eso que está sucediendo ahí es lo que viene en paralelo, digamos, a América Latina con la impronta colonial. Entonces esa matriz es la que se instala en 1492. Y al ser un lugar colonizado, digamos, y ese primer embate colonial tan importante, primero se transmite toda América Latina esa impronta, ¿no? Con lo que más o menos creo que la gran mayoría debe conocer, que fue, bueno, el exterminio de los pueblos originarios y todo lo que sucede, pero trae esa impronta de esa idea de mujer, de la mujer puritana, dedicada al hogar, porque bueno, eso es lo que fue haciendo este proceso que yo te cuento muy mínimamente, que daría para seminarios enteros para hablar sobre No, esto, pero ¿no? sabes que me atrevo a interrumpirte, Sí, que dale. vos sabés que esto me trae a colación los sucesos que sucedieron perdón, entraba los sucesos que acontecieron en Chile con esta chica que colgaron en una reja, la atravesaron en una reja de una plaza, de la Plaza Mayor. Ella era docente y estaba en una de las manifestaciones en la plaza del feminismo, habrá sido hace 2 años atrás, y la eh, pincharon Sí, sí, en una sí, reja y la claro, mataron en plena totalmente. manifestación. O sea, el diciembre del 2001 fue nada al lado Ujú. de lo que sucedió en algunos países. Después preguntan por qué son diferentes este, socioeconómicamente las coyunturas de los países limítrofes, porque también se dan cuestiones que, a ver, que aunque no se llaman dictaduras, bueno, es lo mismo con otro color, ¿no? O sea, Sí, sí. eh, En la lo que libertad respecta, está como encubierta. Y en sí, base a eso, yo te iba a preguntar es porque como, hay algo que es importante, sí. con el tema de que vos nombraste de la interseccionalidad. Ujú. Este, ¿Cómo se entrelazan la violencia de género con otras formas de opresión, como el racismo, el clasismo y la discriminación hacia personas con el colectivo LGTBI
¿O cómo afecta esto a las mujeres de diferentes grupos sociales? Y porque no es lo mismo, así como, digamos, uno no es lo mismo ser mujer blanca y ser de determinada clase social, tiene otros privilegios que una mujer que está marcada por distintas interseccionalidades, que puede ser la clase, el color de la piel, la procedencia del país, o sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver, que profundizan mucho más esos lugares de vulnerabilidades en ciertos colectivos sociales, ¿no? En este caso, bueno, nosotras las mujeres, que, bueno, que un poco este proceso que yo te estaba contando recién, que tiene que ver con cómo América se constituye, donde el lugar del varón blanco y de determinada nivel social logra esa impronta y atraviesa a todas las personas, ¿no? Eh, con respecto a nosotras, bueno, quienes han luchado por los primeros feminismos o las primeras olas de los feminismos fueron mujeres, mujeres blancas, mujeres que tenían esa posibilidad de tener ese tiempo para poder discutir estos problemas, sobre todo la primera ola tuvo que ver con el voto, ¿no? En Estados Unidos. Y también en Europa y en Inglaterra. Pero bueno, volviendo a la pregunta que vos me haces, en uno de esos episodios, eh, por la lucha, había una mujer afrodescendiente, Truth, llamada Sojourner Truth, se llamaba así, que dijo, ¿acaso yo no soy una mujer? Porque claro, eran mujeres en un congreso donde se estaba discutiendo por el voto de la mujer y un montón de otras situaciones que competían a las mujeres, pero eran solo mujeres blancas, ¿no? Entonces, o de determinada cuestión social. Entonces, ahí se empieza a ver, hay un montón de mujeres que empiezan a dar cuenta de que hay ciertos feminismos que no están tenidos en cuenta. Entre esto, lo que vos mencionas recién, o sea, mujeres afrodescendientes, indígenas, de determinada condición socioeconómica, porque bueno, esto que yo te contaba al principio, también al ponernos en lo privado, en la vida privada, o sea, nos vuelven privadas en ese proceso tan largo que yo te cuento que sucedió, nos quitan la posibilidad de trabajar y nos quitan la economía, digamos, la posibilidad de ser independientes a la hora de tener nuestro dinero y poder decidir, la libertad de decidir, ¿no? Que la cuestión económica es una cuestión crucial, ¿no? Y esta cuestión de la interseccionalidad respecto a esto que está, a las cuestiones raciales y demás, pesan mucho a la hora de conseguir un trabajo. Vos pensás que no hasta hace mucho tiempo y ahora creo que medio está volviendo, te pedían una foto para un currículum, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo ser rubia de ojos celestes o tener cierto porte del estereotipo que no tenerlo. Inclusive dentro de las personas afrodescendientes, no siempre se busca que ese afrodescendiente o ese indígena o esa persona supuestamente de otras etnias tengan ciertos rasgos que se parezcan siempre al perfil europeo, en general, ¿no? Bueno, fuera del tema partidario, eh, como, como vos decís muy bien, y yo estoy de acuerdo, esto es un hecho político, eh, Claro, independientemente de lo partidario, ¿no es cierto? Porque sí, tiene que ver con todo, con el bienestar de la sociedad. Este, hoy sí, sigue por supuesto, ocurriendo eso. O sea, totalmente. hoy, te digo la verdad, con los hechos que observamos, Ujú. y eso que yo prácticamente no miro nada por salud, eh, es como si estuviéramos volviendo a defender la raza aria. Y más o menos así. Y es Y en cuanto a la casa, triste. en cuanto a lo que yo te decía de la casa de brujas, en esta colonialidad que aún persiste en América Latina, y de alguna manera fue tan potente ese entronque que se dio patriarcal, cuando hablamos de patriarcado hablamos de una filosofía o de un pensamiento, una forma de ver el mundo, el resto de las colonias que sucedieron después de la conquista se dieron en similitud a lo que pasaba o sea, en similitud a lo que pasó acá. Entonces hay cosas que son universales desde ese punto de vista.
porque lo que hizo fue trasladar esa pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, a todo digamos, se volvió patriarcal el mundo, por así decirlo. O fue lo que más se profundizó, estas formas violentas de comprender la vida social, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan difícil de erradicar. Y hace poquito, en una capacitación que estuve haciendo, tuve la suerte de cursar con Silvia Federici, y hablamos de que esa casa de brujas no terminó nunca, porque, por ejemplo, nosotras no podemos salir solas a la calle sin que alguien nos esté monitoreando. ¿Por qué tenemos miedo que nos pase algo en un taxi, en un remis, en un colectivo, en la calle? No podemos andar solas a cualquier momento. Eso es una forma también de enclaustrarnos en lo privado y que alguien tenga el control sobre nosotras. O sea, si bien la casa de brujas no es llevarnos de los pelos y ahogarnos en un río para ver si éramos brujas o no, digamos, hoy hay otras formas que se fue cambiando, porque son poco correctas, digamos, hoy no son, depende en qué sociedades, ¿no? Todavía hay otras sociedades que a las mujeres se las apedrea, se las hace vestir de arriba abajo, ¿cómo se llama? Con esas vestimentas donde tienen que tapar su cara. Bueno, hay distintas formas de opresión Mira, a nivel global. vos hablás y a mí se me llenan los ojos de dos emociones distintas. Una me conmueve y la otra es la impotencia ante la indignación por la justicia social. Porque cuando vos nombraste a Rita Segato, a mí automáticamente me vino a la cabeza el hecho que sucedió en Bolivia con Evo Morales y su caciquismo político, ¿no? Y el sufrimiento de las mujeres bolivianas, que muy similar pasa en Paraguay, o sea, son dos países que dentro de su coyuntura sociocultural son muy similares, apuntan a un caciquismo político, y te juro que es como que la aorta, Porque, si ya la tengo agrandada, se me agranda 50 veces más, porque yo digo, nosotras estamos dentro de todo con una libertad desde nuestra voz, ¿no? uh-huh. Pero ¿dónde están esas mujeres? O sea, No, vos bueno, fijate que cuando hay, vienen a la Argentina siguen el mismo camino. O sea, la sumisión, nada, no digo porque, viste, no puedo ser políticamente correcta, o sea, no, por eso te iba justamente hablando de esta resistencia, de la resistencia y en relación a la agencia, te iba a preguntar qué estrategias de resistencia han desarrollado las mujeres a lo largo de la historia para desafiar la violencia de género. ¿Cómo podemos fortalecer estas resistencias y construir nuevas formas de solidaridad? principalmente teniendo redes entre nosotras y entender que la gran conquista del patriarcado fue habernos separado, habernos vuelto enemigas, ¿no? Cosa que ellos, digamos, la han conquistado desde la... Te congelaste, Claudia. Ahí Ahí estoy, ahí estoy de vuelta. volvimos. Ahí está, perdón. No sé por qué pasó. Bien, perdón, me fui con eso. Eh, Ellos la han conquistado. porque, bueno, durante la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando el pacto de fraternidad, los derechos del hombre y del ciudadano, fueron literalmente del hombre y del ciudadano, no de nosotras. Y eso sigue hasta el día de hoy. O sea, el pacto entre ellos, fíjate que cualquier situación que pasa con una mujer, por lo general, se mira si tenía, cómo estaba vestida, un montón de cuestiones que tienen que ver y ponen el foco en nosotras, pero nunca en ellos, porque entre ellos se cuidan, hay una horizontalidad entre ellos. De defensa permanente. En ese momento de la Revolución Francesa, por ejemplo, hubo una valiente que se llamó Olimpia de Gouges, que ella se dio cuenta de que nosotras no entrábamos en ese pacto de los derechos humanos,
y reclama y escribe los derechos de la mujer y de la ciudadana. O sea, siempre hubo resistencia. Yo me quedo tranquila porque siempre hubo resistencia, pero bueno, a ella le costó caro porque cuando escribió los derechos de la mujer y de la ciudadana, le cortaron la cabeza. Y Bueno, dolió ¿qué eso. pasó con Pero digo, Julieta? Todos enaltecen a Eva Perón con con la negociación que hizo con Juan Domingo por el voto femenino, que fue totalmente una negociación a conveniencia de la futura elección, cuando Julieta Lanteri, en la década del 30, ujú, se anotó hasta en el servicio militar para que la dejaran votar y terminó presa de una emboscada porque la mataron. O claro. sea, Julieta Lanteri no fue un accidente, a Julieta Lanteri la mataron. Esa es la verdad. Sí, hay sospechas de que sí, que en ese tiempo cuántos autos podía haber en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Totalmente. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto la lucha es de todas nosotras. Y ganar por ahí este concepto de sororidad o de hermandad o de acompañamiento entre nosotras, generar lazos. Una de las cuestiones tiene que ver con esto, con generar lazos y este yo te creo hermana, que ahora está en tela de juicio en este momento, tiene que ver con eso, porque ellos, independientemente de lo que haya pasado, siempre le van a creer a él. Después hay, por supuesto que habrá situaciones en las que, como todo, pero digo, pero sabemos que mundialmente cada 10 mujeres, digamos, la gran mayoría de las mujeres hemos padecido alguna situación abusiva o seguimos, tuvimos alguna situación. Entonces, de maltrato, de violencia, bueno, ni hablemos de las cuestiones femicidas, ¿no? Entonces, los que mueren en manos de mujeres en general son cercanos a ellas, son sus compañeros de vida. Entonces, bueno, la violencia hacia nosotras es muy contundente y es estructural porque se dio a lo largo de la historia, no es algo reciente, no se nos dejaba estudiar, no se nos dejaba, o sea, esa es la estructura, a diferencia de que, por supuesto, viste que siempre está que hay mujeres que son violentas, sí, claro, porque la estructura es violenta, la estructura en Bueno, la que vivimos. eso es lo que iba a decir. Expliquémosle a la gente. No se está en contra de los hombres desde el No, género, o sea, no, desde la sexualidad. El tema es que el sistema es patriarcal y exacto, actúa incluso en contra de los hombres como género claro. en sí mismo. Por supuesto que los oprime a ellos también. De hecho, en este libro que yo te contaba hoy de esta historiadora que hace este trabajo de investigación, por supuesto. Pero lo que pasa es que en esa estructura pasa como las mujeres blancas con respecto a otras mujeres, ¿no? Que tienen un lugar de superioridad. El mundo está gobernado por hombres. Te vuelvo a decir, el 99,9% de la riqueza mundial está en manos de hombres en general y de un grupo muy reducido, por supuesto, que cuenta con la mayor proporción de dinero, ¿no? Está repartido muy Bueno, inequitativamente, porque volvemos otra vez, quienes están en un segundo lugar son estos varones que no cumplen con, digamos, los ítems que debería tener para ser un hombre. O sea, lo que, tener, lo que pasa es que lo que vos comentás tiene que ver con años y años de estar en una situación de confort, donde la vara fue cada vez más baja. uh-huh, Entonces, eh, cuando nosotras hablamos, se lo toma desde un lugar reaccionario, ¿entendés? Y en uh-huh, realidad no es reaccionario. Lo que pasa es que violenta la comunicación y el diálogo el hecho de que ellos siempre estén, los que están en roles de poder, uh-huh, a la defensiva, ¿no? Para callarte, porque tienen miedo de que como están tan abajo, cualquiera de nosotras podemos llegar a superar su situación, porque claro, a nosotras siempre nos costó. uh-huh, Entonces nos formamos tanto y nos preparamos tanto y nos empoderamos tanto desde el buen sentido, desde el hecho de la lucha de poderes, que claro, nosotras no nos amedrentamos ante ninguna circunstancia. Y si tenemos que enfrentar, enfrentamos. O sea, eso es algo que me ha pasado a mí siempre, toda la vida, desde que uh-huh, era muy pequeña. eh,
en mi casa pasaba lo que vos estabas nombrando recién, y de ahí hacia afuera, y Ujú. en todos los ámbitos donde trabajé y en todas las organizaciones donde participé y sigo participando, se da la misma situación. O sea, nuestra voz se toma desde la violencia porque es el sistema el que Ujú. lleva a esta situación. Claro. Ellos tienen miedo, nos tienen miedo cuando en Eh, realidad si fueran inteligentes y piolas, irían al complemento, porque seríamos bueno, invencibles si nos Eh, complementáramos. totalmente. Es que el feminismo es eso. Lejos de ser, digamos, feminismos, además, ¿no? Hablamos en plural, porque no es lo mismo, cada colectivo, cada grupo de mujeres tiene su propia lucha, no es lo mismo la lucha de mujeres indígenas, que también no hay un arquetipo de mujer indígena, que sino hay, digamos, hay variación de mujeres indígenas, porque no es lo mismo una mujer coya que una mujer mapuche, por ejemplo, ¿no? O sea, no es digamos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo que, bueno, por eso hablamos de feminismos en plural, ¿no? Pero el gran pacto que nosotras estamos o tratando de llegar es, bueno, no al femicidio, no a un montón de situaciones de violencia, y después cada colectivo, digamos, buscará lo que necesita, digamos, porque lo que buscamos más que nada es equidad, no tanto igualdad. No es lo mismo. Yo no quiero ser un hombre, no quiero ser Totalmente. como ellos. No buscamos eso. Pero después, bueno, dentro de los colectivos hay distintas formas de verlo y está bien, valen todas las formas, ¿sí? Al menos aquellas que buscan transformar la vida en general. El feminismo busca eso, es ser una transformación social, ¿no? Que, bueno, que está entramada, volviendo un poco al principio, nosotros entendemos que colonialismo, capitalismo y patriarcado van de la mano, porque se entroncan de esa forma, ¿sí? Y cada colectivo social le fue dando su forma. Cuando yo entré a los estudios decoloniales, me entero que existen las mujeres afrodescendientes que trabajan, por ejemplo, Bell Hook hay un texto muy interesante que se llama El feminismo es para todos, ¿no? Pensando en esto, en ir más allá, necesitamos a los hombres adentro. Lo que pasa es que ellos están en un lugar de confort en cierto punto, aunque también están marcados por esta situación, ¿no? Que si no son, vuelvo a decirte, hombres con determinado poder, están en un segundo lugar en esta escala, ¿no? Lo que pasa es que somos nosotras también la que alimentamos esa Por eso coyuntura. mismo, claro, por eso me interesa en ver qué pasa con quienes cuidamos y criamos, ¿no? Quienes estamos a cargo generalmente. Bueno, porque el sentido y la forma en la que fuimos estructuradas es patriarcal. Por eso puede haber una pareja de mujeres, digamos, lesbianas que conviven, o trans, o lo que fuera, que tan patriarcales como cualquier otra familia, porque no tiene que ver, Totalmente. porque volvemos a esto, no tiene que ver con el género, o con la identidad sexual, o con la orientación sexual, sino tiene que ver con cómo fuimos educados desde ese tiempo a esta parte, y que no ha cambiado demasiado. Sí, lo que fue cambiando son los nombres, pero el fondo sigue siendo igual. O sea, eh, sigue siendo igual que hace mucho tiempo. Hace poquito que yo te contaba recién que estuvimos con Silvia Federici en un curso de capacitación, ella decía, miren, por ejemplo, cómo se está reposicionando la Casa de Bruja, buscando en la BBC, en la CNN, una nota que le hacían a Jennifer Aniston, porque ella había dicho que no quiere tener hijos y tenía un gato, entonces salió como que, otra vez, cat lady, es decir, mujeres con gatos. Vos recordá que durante la Casa de Brujas, a las brujas estaban con sus gatos, o sea, hay un reposicionamiento, dice ella, y las están buscando porque, bueno, no quieren tener hijos, entonces miren bien cómo se vuelve a reposicionar. Hay diputados estadounidenses que salieron a decir que, bueno, que hay que medianamente perseguir a estas mujeres que tienen gatos y que no quieren tener hijos. O sea, vos fijate, estamos pleno siglo XXI y otra vez se siguen escuchando estas cosas que son, se supone que pasó hace mucho tiempo, ¿no? O sea, entender el lazo histórico y de dónde venimos es muy importante, porque bueno, volver para atrás no podemos. Lo que sí podemos es ver, bueno, cómo repensamos estos lugares otra vez dentro de la sociedad. Si queremos una sociedad que no sea violenta. Eh, Lo que pasa es que mirá, hay una serie muy, muy antigua que es House of Cards,
que habla de todo lo que sucede en los entretelones de la Casa Blanca y del Capitolio, Ujú. que obviamente acá pasa peor, porque nosotros somos más impunes para eso, incluso, porque ellos pueden tener mucho dinero, pero nosotros creo que desde la crisis nos da una impunidad para actuar que creo que no hay muchos países que tienen un sistema representativo republicano y federal tan impune como el nuestro, ¿no? Pero viste que si vos hilás fino, vos no sé si lo notaste, están incluso por el hecho de hasta de preservar la raza. O sea, Bueno, están tratando de meter mano, o sea, ya, ya podemos armar una vida, podemos tener gente que es creada a través de inteligencia ujú, artificial, que no lo veo mal, depende del uso, como todo, depende del uso que se dé. Como cuando fue lo de la oveja Dolly, con la clonación. Pero están tratando de controlar la raza. Y vos fijate que en Estados Unidos los vientres subrogados son de mujeres blancas. ujú. Porque volvemos a esto que yo te decía hoy, tiene que ver con esta mirada eurocéntrica que tenemos respecto a cuál es el estereotipo de belleza al cual tenemos que apuntar, ¿no? Todo está visto. Vos googleá, poné belleza. Yo hace poco di un taller sobre violencia estética, ¿no? Y Uf, googleando, preparando este taller, buscando, bueno, ponés en el buscador belleza y te aparecen mujeres blancas eh, con determinados estereotipos. O sea, no te aparece cualquier persona. Entonces, lo que hace a mí las redes y lo que hace, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial de alguna manera es profundizar todo eso. claro. Profundiza todo eso, porque cuando vos pones en los buscadores, te aparece, a ver, la inteligencia artificial está creada, no sé exactamente los nombres, pero digo, calculo que también un 80% debe estar manejado por Bueno, señores que están detrás de la computadora porque son los que más tiempo tienen para redactar esto, ¿no? vos tenés una aplicación que es CapCut, que es la más conocida para edición de videos, sobre todo para estas redes, y tiene acciones dentro de la aplicación que vos podés llevar a cabo que tienen que ver con el blanqueamiento de piel. Claro, claro, totalmente, totalmente. O Claro, sea, porque está asociado a los lugares de más bajos lugares de la sociedad. Esta interseccionalidad que hablábamos hoy. O sea, esto lo tenemos que tener en cuenta. Quienes, a ver, yo soy, mi papá era italiano, por lo tanto, tendría un lugar o sea, he tenido, sin darme cuenta hasta que lo descubrí, un lugar de poder al lado de otras personas que no siempre lo supe. O sea, tuve que aprender a desarmar desde mi propia subjetividad todos esos patrones que la escuela, por ser colonial, porque en las escuelas replicamos la historia colonial, por eso hay cosas que no las sabemos y que van por otro carril, y cuando hablamos de estas cosas es pseudociencia, o cuando hay, bueno, eruditos como Enrique Dussel, o un montón de personas que hace años que vienen trabajando todas estas miradas y esta deconstrucción. Pero es muy difícil porque estamos en esta matrix que nos dio esta conformación que tenemos, esta subjetividad que tenemos. Entonces es muy difícil, o te lleva mucho tiempo darte cuenta de eso. Pero bueno, creo que igual no soy pesimista, creo que algo vamos a ir logrando. De hecho, hoy estamos hablando acá, gracias, vos nombraste a mi maestra, que para mí fue una de mis principales referentes, que fue Julieta Lanteri, que nada, tuvimos el honor de que viviera en Berazategui también. Eh, Claro, ella vivió acá en Mitre y 21, para quien está escuchando de otro lado, me eh, muero, es no lo podía italiano, creer. obviamente. Claro, ella vivió acá, vivió en La Plata y pasó bastante tiempo de su vida en La Plata, pero eh, vivió en Berazategui y ella era de origen italiano también. Eh, por Bueno, eso tené digo, cuidado, Claudia, eh, entonces. pero Ojo ella, con los Uber, vos. claro, y ella era italiana también, que se hace argentina para poder, en gran parte, nacionalizarse, para poder presentarse. Fue la primera que se animó a presentar una lista para ser elegida por el voto, ¿no?
Entonces, nada, pero bueno, por eso yo a veces estoy con grupos donde las personas son europeas y demás, también están en esta deconstrucción, porque cuando se dan cuenta de lo que Europa hizo en el resto del mundo, también les hace mucho ruido. De hecho, ella, está Catherine Walsh, que es una estadounidense que está radicada en Centroamérica, bueno, ahora no recuerdo exactamente el lugar, creo que Colombia, también están en esta deconstrucción, porque cuando vos te das cuenta de lo que generó tu país o el entorno donde vos estás, eurocéntrico en el que estés, es muy duro saber que tus antepasados hicieron lo que hicieron en América Latina, Bueno, que yo voy a terminaron. decir algo. Como hija directo de españoles, yo desde mi óptica y desde mi visión personal, te voy a decir que la misma destrucción colonialista que España hizo hacia afuera, también la hizo hacia adentro. Claro, O claro, sea, claro. mi padre con su familia, que no tenían un mal pasar económico, al contrario, la casa de mi padre tenía 3 pisos en una montaña con 16 habitaciones, para que te des una idea, era la familia más acaudalada, ¿entendés? Del pueblo donde vivían, que era Oanes, de la provincia de Almería, en Andalucía. eh, Ellos fueron destrozados económica y financieramente a nivel productivo como para tener que venir a hacer la América acá, porque los colonialistas españoles hicieron lo mismo hacia adentro que Ujú, hacia afuera. claro, O sea, la misma masacre, porque a ellos también los perseguían. Nosotros después nos enteramos, cuando él falleció, que mi hermano fue a España, y en el pueblo decían, o sea, ellos vinieron corridos por una cuestión ujú, política partidaria, porque se oponían a lo mismo que hicieron acá. claro. Bueno, la colonialidad, por eso, la colonialidad también, por eso, este sistema mundo que se arma en ese momento se traslada. De hecho, España no existía cuando empieza a conformarse, o Europa como centro del mundo, por así decirlo, se empieza a conformar a partir de ahí, empieza todo un proceso muy largo que después se va a dar, bueno, el surgimiento de España y todos esos lugares. Y esa colonialidad que se instala en América Latina es la misma colonialidad que se instala en Europa, con la única diferencia que ellos tienen el lugar de poder y nosotros es un lugar de subordinación como americanos, ¿no? Como latinoamericanos, es esa forma, ¿no? Esa desigualdad muy grande, porque bueno, las riquezas que se llevan de América, la rapiña y la forma en que fueron llevándose las riquezas, bueno, enaltece ese espacio de poder. Por eso también es muy difícil esa deconstrucción hacia adentro, porque es darse cuenta que todo lo que tenés es producto de lo que se llevaron de América en gran Bueno, parte y de otras colonias, por ¿qué supuesto, ¿no? pasa hoy con el litio? O Uh sea, -huh. hicieron infinidad de acuerdos con los países asiáticos y ninguno, y me vas a decir que hoy no tenemos las herramientas, a ver, cuando podrían haber puesto e instalado fábricas, ¿entendés? Con productos con valor agregado de ese metal tan perseguido por los asiáticos acá en el país, se lo siguen llevando. O sea, a ver, no evolucionamos nada. No. Y no Mi tesis sería, no sí. hablo de un No, partido, todos no, hicieron lo mismo. claro. Bueno, porque es otra vez, esta lógica patriarcal de este grupo reducido de señores que moldean el mundo, ¿no? Y que es muy difícil de desentramar, pero bueno, poco a poco algunas cosas se van logrando. Lo que pasa es que, bueno, nada, tienen mucho poder, entonces es muy difícil y en ese poder que tienen también someten a otros varones que están en desigualdad de condiciones. Totalmente. O porque, entonces, Y bueno, lo someten también porque, digamos, la gran perversión es la diferencia monetaria.
manejan un poder económico que los hace impunes, o sea, compran sicarios, o sea, hay un montón de situaciones que se dan que, bueno, que es muy difícil de trabajar. Pero bueno, si pensamos, y esto nos va llevando, el otro día escuchaba a una especialista sobre el cambio climático y demás, que si no hay un cambio, ella hablaba de esto mismo, pero pensando desde la cuestión ecológica, que si no hay un cambio estructural de esto que estamos hablando, que es tan serio, bueno, vamos a una extinción, porque no hay, digamos, reparación posible si no hay, digamos, una conciencia de esto que estamos hablando, de esta rapiña y de esta forma de concebir las cosas todas como objetos. Y que lo uso y me lo llevo y hago lo que quiero, o sea, así como pasa con las mujeres, así como pasa con otras. Mira, O sea, perdón, estamos hablando solo de mujeres, pero entendamos que esto nos afecta a todas las personas, a todos los colectivos, ¿no? Porque a veces, digamos, por ahí lo traigo desde acá porque es lo que, digamos, de alguna manera nos afecta o fueron los movimientos feministas los que pusieron la luz a estas desigualdades, eh, pero bueno, nos afecta a todas. Sí, mira, discúlpame. no, no, con respecto a lo que vos decís, que hoy se niega el tema del cambio climático y demás, yo conseguí a través de mi amiga y socia Arleni Valle Martínez un contacto de una profesional que fue una de las que elabora permanentemente dentro del grupo de científicos de Washington el tema del cambio climático, y yo pertenezco a la Comisión de Responsabilidad Social de Empresaria y Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y la traje para un coloquio y no hubo reacción. No, porque ella explicaba que en Los realidad profesionales esta no persona, que ahora no reaccionaron. recuerdo el nombre de esta especialista, que decía que, digamos, está bien reciclar, está bien todo lo que hacemos, pero en realidad los que más contaminan es ese 1% o 10%, no me acuerdo el porcentaje, de personas más ricas Exacto. que, y que a nosotros, digamos, lo que deterioramos, que sí, por supuesto, contribuimos, todo contribuye, pero no me acuerdo cuánto tiempo decía que nos llevaría gastar o despilfarrar lo mismo que este grupo pequeño hace día a día hoy, en este momento. Como es, la verdad que fue muy, la otra noche la escuché. Porque no No, es solo en su vida cotidiana, en sus empresas. claro, Eso es exactamente. lo más grave. Y O que, sea, son volúmenes. claro, Mira, yo fui directora de grandes generadores de residuos sólidos urbanos, que son los que generan más de 1 tonelada mensual. Vos no sabés la corrupción que hay encubriendo ese tema. claro. O sea, hay empresas, incluso No, multinacionales, que sacan como residuos domiciliarios los residuos que debía llevar un destino sustentable. totalmente. De hecho, mira, hay un pequeño videíto por ahí dando vueltas sobre el agua embotellada en los Estados Unidos, un video de un trabajo que se hizo en Estados Unidos, Sí, lo vi. y cómo se llegó a la botella, ¿no? Al agua embotellada. Primero el miedo a la población de no usar el agua de la canilla porque estaba así, bueno, y toda esa cadena lo que termina produciendo, que es el desecho de la botella, pero ¿qué hacían con esa botella? La llevan a África, escondida detrás en un container donde adelante hay unas computadoras y detrás van, y esos residuos ni van a parar a un sector de África. A eso voy yo, digo, se sacan de acá, se sacan allá, como si lo que yo entiendo, digo, no pueden comprender que el globo es ahí a la vuelta, o sea, lo que generás acá llega allá, no es que estás en otro, o sea, es la poca comprensión geográfica, geopolítica, que tienen estas personas que dicen, dirá, bueno, total, por lo que yo voy a vivir, que me sirva a mí sola, total, que me sirva a mí solo, total, ¿cuánto voy a Bueno, vivir? ¿qué pasa Digamos, es en un Asia con egoísmo el total, ¿no? tema, qué pasa en Asia con el tema de los RAE, de los residuos electrónicos? Bueno, O sea, son montañas en el medio de la ciudad. O sea,
montañas como si fueran naturales, pero son de RAE. O Claro, sea, ¿no se dan cuenta que eso está llegando a todos lados? claro. O vos no ves en la esquina de tu casa o a 2 cuadras de tu casa los microbasurales donde hay Claro. absoluta, hasta residuos patológicos que contagiarían cualquier tipo de bacteria en relación a cualquier enfermedad que no, que sería sin control. Ujú. Pero bueno, como Sí, es re largo este tema y nos claro. lleva Sí, cada a cosa de una la que hablamos lleva emoción, para hablar, sí, no, ya te no, y digo, aparte es difícil la impotencia de decir y no puedo hacer nada. Bueno, estamos haciendo lo que podemos hacer, que es alzar la voz, ¿no? Pero yo, yo me quedo con lo que vos decías de la justicia reparadora, ¿no? ¿Por qué es importante para vos repensar las formas de justicia para abordar la violencia de género y cómo podemos para vos construir procesos que, en cuanto a la reparación, reconozcan las dimensiones comunitarias y estructurales de la violencia? bueno, un poco lo que yo venía señalando, tiene que ver con una cuestión de una justicia epistémica, es decir, de las teorías, de la forma en que comprendemos el mundo, ¿no? De cómo desde bueno, desde la escuela, desde un montón de espacios donde se reproducen estas lógicas coloniales, ¿no? Entonces, la justicia epistémica es crucial para poder trascender estas lógicas, porque si no se conoce, si no se sabe de todo esto que estamos hablando, si se desconoce, es muy difícil generar prácticas que deconstruyan todas estas lógicas Contemos de a poder. la gente en breve a qué te referís cuando hablas de justicia epistémica. Tiene que ver con, bueno, con cómo fuimos educados, cómo somos, sí, bueno, desde cómo se nos educa desde las infancias, ¿no? Estudiar para ser alguien, estudiar, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Eh, sí, Bueno, básicamente, en la casa de mis padres no había una foto mía hasta determinada edad porque yo no tenía posgrados, por ejemplo. sí, Yo no era como si nadie. eso, bueno, claro, como si fuera suficiente, como si no fueras nada. Y bueno, esto de no ser es también una cuestión que trae ahí esta cuestión patriarcal. Pero bueno, la justicia epidémica tiene que ver con eso, con ir desmontando esta pedagogía que se nos fue, cuando digo pedagogía no solo la de la escuela, la pedagogía con la que enseñamos a nuestras infancias, ¿no? En general. Eh, los lugares que le damos a las mujeres, a los varones, a las distintas identidades, estas teorías coloniales de las que estábamos hablando. Esta justicia epistémica tiene que ver con eso, con desmontar esa estructura teórica que solo pone como eje central Europa y digamos, y la constitución blanca, digamos, de ese hombre blanco, grico, como para poder ejercer esos lugares de poder, ¿no? Es muy amplio también hablar de justicia epistémica, pero va por ese lado, ¿no? Vos Es, hablabas, perdón que te interrumpa, no, sí, del sí. tema de que hoy sigue la Ujú, colonización. Entonces, vamos a ir desde lo opuesto, desde la descolon- colonización del conocimiento. Eh, ¿Qué implica descolonizar el conocimiento sobre la violencia de género? ¿Cómo podemos recuperar y valorar los saberes de las mujeres y comunidades marginadas? Que eso creo que sería algo que sería como un quiebre, ¿no? Un antes y un después. es que no hay un solo momento, es un proceso, vuelvo a repetir como te decía al principio. Esta descolonización es comprender esta estructura que fue llegando a América, que hoy está presente, que esta violencia de género que se ejerce no nació ayer, que tiene toda esa estructura detrás, y a partir de ahí, bueno, ver, digamos, cómo también generamos esa
esa horizontalidad con los varones también, por supuesto, esto que decíamos hoy, ¿no? Este feminismo o estas mujeres o necesitamos de la relación con los otros, ¿no? Con los varones, con todes, aunque no mucho nos guste el término, pero eh, la idea es esa, ¿no? Poder generar esos lazos. Y la descolonización tiene que ver con eso, para poder comprender eso y poder comprender, digamos, generar lazos interculturales. Porque si queremos realmente una interculturalidad que propenda a conocer bien al otro y a compartir y a relacionarnos con un otro que no comparte las mismas ideas, que no comparte las mismas formas de crianza, bueno, darnos cuenta de esto, que no hay la descolonización nos permitiría ver que no hay una universalización de las personas, de los feminismos, de romper con los estereotipos, porque cuando uno habla de indígenas, si yo te digo, ¿cómo se ve en un texto escolar un indígena? ¿Cómo se ve? Con la plumita, que pasó hace mucho tiempo. No, los pueblos indígenas están presentes hoy. Entonces, esa estructura pedagógica, epistémica, sería justicia epistémica si permite darnos cuenta de que hoy están presentes. No, y Que es más, no solamente están presentes, están instruidos. no, pero además, que La nuestra mayoría son Constitución, académicos. sí, bueno, por supuesto, pero además de eso, saber que hay en la Constitución un artículo que los declara preexistente a la nación, que una justicia epistémica descolonista con respecto a las mujeres, es darnos cuenta, por ejemplo, digo, yo siempre hago relación con la escuela porque es lo que más trabajo yo, que tiene que ver con la educación, es ver cómo en los textos escolares durante mucho tiempo las mujeres aparecíamos solo lavando, Con planchando, tareas de cuidado. exactamente, entonces, En la época de mis hermanos, bueno, hace pero 2 generaciones atrás. claro, pero es la que trae esa impronta, esa misma matriz eurocéntrica colonial, que es, por eso pasa en España lo mismo, las mujeres tenían ese lugar, porque con nosotras la estructura es similar en todos lados. De hecho, bueno, el primer manual del ama de casa perfecta nace en Europa con las 10 filminas o los 10 tips para el ama de casa perfecta, ¿no? Vos pensá hoy que es re El manual, loco. bueno, el manual del ama de Como casa dice perfecta, Mori, por ¿y a ejemplo, ¿no? quiénes son? O Bueno, sea, pero a eso voy yo, digamos, estamos tan entramados culturalmente, ¿no? Esta colonialidad que nos estuvo preexistente a nosotras mucho tiempo atrás, bueno, porque si no vemos el todo, por supuesto que hay que mirar en totalmente. cada lugar qué necesita y es situado. No se puede hacer algo que no sea situado. Pero todos tenemos de alguna manera este entramado metido en nuestro ADN cultural, en nuestra subjetividad. Entonces, partir de ahí para comprender que venimos de algo mucho más extenso, que esto que vemos hoy, que es un puntito, tiene una interseccionalidad de un montón de vertientes. Entonces, para poder desentramarlo. Entonces, la descolonización lo que hace eso es mostrarnos toda esa estructura de poder, todas esas voces de mujeres afrodescendientes, indígenas, porque digo, yo te nombraba a Silvia Federici, pero acá en Bolivia tenemos a Julieta Paredes, que es una feminista Sí. indígena que nos mostró un montón de todas sus luchas como mujeres originarias, Lorena Capnal, otra feminista Bueno, comunitario, y así te puedo llegar a nombrar un todos los montón. años que los conflictos que se arman en el Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora es plurinacional, que lograron que fuera plurinacional, porque no les querían dar lugar, vienen por esa lucha. O sea, Claro. sigue siendo el mismo divide y reinarás de la época de los cristianos, o sea. Por eso mismo, digamos, de alguna manera, es lógico que ciertos estados o ciertos gobiernos que se muestran progresistas son por ahí proclives o a hacer, recibir golpes de Estado, además, porque esa estructura sigue siendo patriarcal y donde no se sostiene en el tiempo, porque, bueno, esta colonialidad y esta forma de comprender el mundo hace que esos estados que surgieron, esos estados, lo que
digamos, estos estados lo que hicieron fue ser parte de esa metrópoli, o sea, son el gerenciamiento de esa metrópoli que aún sigue mandando. Por eso, digamos, a veces tenemos gobiernos que son más afines a esa colonia y que lleven lo que quieran, y hay otros que por ahí, con los defectos que vos quieras decirle o con lo que quieras no estar de acuerdo, pero que le ponen un cierto freno. Y eso son los malos. Por eso yo a veces digo, investiguen, pregúntense, ¿por qué si yo te digo a vos, no sé, qué líderes dentro de la sociología, a quién recordás cuando estudiaste siendo mal visto, por ejemplo? ¿Quién se te viene a la cabeza como insulto, por ejemplo? Uf, hay un montón. Pero hay uno en particular, porque es el que más se le dice a todo el mundo. Sos un marxista. Bueno, porque Marx, ¿qué hizo? Mostrarnos un poco de todas estas cosas, ¿no? Sí. De que había alguien que Y estaba quedando con... Adam Smith tampoco la nombraría de lado también, más o menos. Claro, pero digo, pero ellos, o otros sociólogos como Durkheim y demás, no buscaron desentramar o decir, mirá que el empresario se está quedando, hey, con más de la cuenta y le está dando al obrero apenas un porcentaje muy mínimo que le Bueno, alcanza para comprarse la no comida. pasa hoy, Entonces, lo dije yo en un video en estos días. A nosotros, a ver, imagínate que si a nosotros los profesionales, con la excusa de la crisis, nos bajan los honorarios a la mitad o a un tercio, ¿vos te imaginás la gente que forma lo que se denominaba el proletariado? Este, esa gente ni siquiera la teoría del derrame, o sea, ni siquiera lo que se les cae de las miguitas que se les cae del claro, plato. O claro. sea, hay gente que trabaja 12 horas, que no tiene vida y que vuelve a la casa y que tampoco tiene para ni siquiera poner un plato de comida con calidad en la mesa. O sea, hoy ya el trabajo no es sinónimo de dignidad. Bueno, bueno, Es es un más, poco lo que criticaba muchos siguen por debajo de la línea de pobreza y siendo trabajadores activos. totalmente, porque bueno, porque hay alguien que se queda con esa porción que criticaba Marx, ¿no? De esa producción, ¿no? Y bueno, y en ese lugar, bueno, las mujeres como reproductora de la especie, tenemos ese lugar, como explicaba, ¿no? Ese lugar Mira, yo lo único que de voy la a vida. decir, que siempre busqué un espacio para poder decirlo, es que cómo pueden conseguir los trabajadores sentarse en una mesa con los ricos y tener los mismos derechos y obligaciones. O sea, cómo se puede llegar a un consenso en una mesa donde hay una disparidad de 1 a 1 millón. O sea, eh, Bueno, porque hay una opresión. Si bien, a ver, digamos, quienes nos oprimen a nosotros son los hombres, pero entre ellos también se oprimen desde ese punto de claro, vista. Porque están en un lugar de subalternidad también cuando no tienen poder o no tienen dinero. Entonces dicen que sí, que sí, que sí, porque decir que no es feminizarse. Por eso, por ejemplo, eso no lo dije, pero durante la Casa de Bruja también murieron hombres que estaban defendiendo a las mujeres, porque los modos de vida que había antes de ese proceso tan largo eran más comunitarios, los lazos eran comunitarios, y los varones y mujeres y demás participaban de esa vida en comunidad. Lo que rompe en la transformación del feudalismo al capitalismo es esas lógicas, esos lazos que existían con un montón de críticas que uno puede llegar a hacer, lógicas del contexto, pero los lazos eran muy distintos a lo que oprime el capitalismo, lo que va trayendo el capitalismo. Y eso no es estar en contra del capital, sino de la opresión, o sea, o quizás sí, no lo sé, habría que pensar que otras formas podrían ser posibles, pero eso no. bueno, en base a lo que Sería vos cuestión decís, de teorizar o pensarlo, ¿no? ¿Qué otras formas quizás formas más comunitarias? No lo sé, eso debería la humanidad, o deberíamos pensarlo, ¿no? en Pero base a lo bueno, que vos decís de los hombres, perdón que te sí. interrumpa, hay una serie que la recomiendo en Netflix que se llama Ah, Outlander, que es forastera, ujú, que habla de viajar en el tiempo, pero desde la época del 1700 a la actualidad y de la actualidad al 1700, ¿no? ujú, Y
ella era cirujana y médica, y cómo él pertenece al 1700 y ella pertenece a la actualidad y se encuentran Ujú, en el 1700, ¿no? Y cómo él va formando un grupo de hombres que la van defendiendo y que al principio la combatían, y ujú. muchos de ellos quedaron en el camino por defenderla a Claro, ella con conceptos que obviamente en esa época no se entendían en cuanto a la medicina y a la ciencia, y que ella lo representara siendo mujer. claro. Este, Es que ancestralmente el gran problema de la casa de brujas fue el control de la natalidad, claro, porque durante ese proceso, al haber tanta mortalidad infantil, por la peste negra y un montón de situaciones que se dieron en Europa, no había niños, o sea, nacían pocos niños, más no había medicina para, bueno, para que no estaba la penicilina, un montón de situaciones ahí, y quienes tenían el control del conocimiento de la medicina eran las mujeres. claro. La medicina pasa a manos de hombre. Hay un trabajo, ahora no recuerdo ahora el nombre de la autora, pero que cuenta que el pasaje de la medicina a los hombres es por el control básicamente de la natalidad, porque eran las mujeres las que sabían qué hierbas eran apropiadas para no quedar embarazada, qué hierbas eran las apropiadas para abortar, porque en ese momento también sucedían esos hechos, pero generalmente no llegaban si no era necesario porque tenían los conocimientos de las plantas para no embarazarse, por ejemplo, ¿no? O otros tipos de controles. Acá estoy hablando de Europa porque estoy comentando específicamente de este trabajo de esta investigadora, pero hay otras formas de control de la natalidad en otras poblaciones, ¿no? Pero como estamos hablando de una mirada descolonial eurocéntrica, estoy hablando desde esa referencia, ¿no? Entonces, bueno, se le pasa a la medicina a los hombres porque necesitaban el control de la natalidad. Y en ese libro terrible, en ese aspecto, menciona que también se instala la violación como práctica, porque se necesitaban niños como sea, porque no había quien Claro. trabajara. Entonces, nada, había que pagarle más a esos trabajadores, o sea, oferta-demanda, entonces, nada, había que hacer que naciera. Entonces, de alguna manera, no sé si decir complot, pero la iglesia, la nobleza y los distintos grupos de poder armaron un paquete que es, de alguna manera, por así decirlo, eh, ese que se instala y ese que estamos Bueno, eso padeciendo hoy que en vos día, ¿no? nombrás es desde la carencia, ejerciendo ese poder, es que los más humildes vendían a sus hijas. Bueno, claro, bueno, es todo un entramado, claro. Sí, y que hoy sigue pasando en algunos lugares. Eh, Totalmente. Como que mismo el tráfico de acá bebés mismo, y por ejemplo, demás. ¿no? Totalmente. Entonces, Bueno, no bueno, hay sabemos cuánto todavía. tiempo vamos a tener más, pero me interesa, ya que te tengo acá, hasta que se corte. Ujú, Le decimos a la gente hasta que se corte. ujú, Eh, Porque hay un tema importante, el tema de la violencia de género en el ámbito digital, ¿no? ujú. Eh, para vos, ¿cómo las tecnologías digitales han transformado las formas de ejercer y experimentar la violencia de género? Bueno, yo hoy te decía que para mí lo que hace es profundizarla, porque primero por los estereotipos de belleza que aparecen todo el tiempo, desde ese punto de vista de la estética, ¿no? Por otro lado es los juegos, otra vez que hay, por ejemplo, basta con buscar juegos infantiles, vas a ver que para las nenas, por ejemplo, vas a ver que vas a encontrar juegos como juguemos a la embarazada, juguemos, no, hay una cuestión ahí de estereotipos que se vuelven a profundizar. El lenguaje otra vez masculino, porque el lenguaje es masculino porque la vida social pública es masculina. Totalmente. Entonces, eh, por eso, digamos, en casi todos los lugares, por eso el todos, todas, todo es tan conflictivo, porque, bueno, se supone que si uno dice todos, nos incluye a nosotras porque formamos parte de ese apéndice, ¿no? Eh, y yo creo que las tecnologías lo que hacen es eso, es profundizar eso, porque bueno, porque están también demarcadas por seres con poder, con dinero, que hoy tienen esa herramienta. De hecho, han creado, hay una página que yo sigo en Instagram, es un espacio de Instagram que es Mujeres que no fueron tapas, ahí muestra todo el tiempo
un montón de cómo se exacerba esa violencia de género en los espacios de Internet, ¿no? El tema de las cirugías, esto que vos decías hoy, de que hacemos retoques para parecer más blancos, o con determinados color de piel, blanquearnos un poquito, si es posible con ojos claros, con determinadas formas. Que eso también nos quita a las mujeres dinero que no tenemos, por ejemplo, digo en las mujeres porque otra vez los cuerpos que más aparecen es el de nosotras, ¿no? Y nos invitan todo el tiempo a comprarnos la cremita, a hacernos determinadas cosas, y gastamos un dinero que no tenemos en general. Eso es un grave problema porque, sobre todo las jóvenes que intentan llegar Bueno, a esos vos lo ves estereotipos. en los asentamientos, que la mayoría, no solamente como se dice en la jerga de la calle, tienen altas llantas o altos celulares, sino también las uñas esculpidas, como vos decís, las pestañas artificiales. Claro, O porque sea, hay que parecer, porque es el estereotipo que vos necesitas para, inclusive para conseguir un sí, trabajo. sí, Vos tenés sí, y que para terminar, pertenecer. y para pertenecer también, claro, porque si es por ahí, bueno, hay que tener eso, hay que tener el pelo de determinada manera, hay que pintarse, y eso es un dinero que invertimos, que nunca vamos a llegar a ese estereotipo de belleza al cual se nos lleva, y es muy peligroso, porque genera, en nuestro país hay estadísticas hechas por un estudio creo que inglés, que dice que somos el segundo o tercer país con mayor problemas de anorexia y bulimia en las chicas por este tema de las redes sociales. Redes Bueno, el sociales y otro demás, día porque yo bueno, decía del tema de las empresarias, que yo era empresaria y entonces empecé a comparar. Vos ves que la mayoría son pura foto con trajecito, estiletos, y entonces vos te preguntas, ¿y eh, cuándo trabajan? O sea, son eventos, 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 eventos que valen una fortuna, porque valen una fortuna, y vos decís, ¿y el adentro? ¿Sabés claro, pero la cantidad de empresas que hay donde hay mujeres empresarias que para afuera es un circo y para adentro es un infierno, es un caos? porque bueno, tenés que mostrar eso para poder estar. Y pasa en todos los niveles. Lo que pasa es que cuanto a veces mucho más difícil es, como cuanto menos posibilidades económicas, cuanto menos estudio tenés, o sea, hay muchas cuestiones. Las mujeres en eso estamos en desigualdad de mucho tiempo. Recién nosotras calculá que no hace más de 50, 60 años que podemos eh, eh, acceder a estudios universitarios. Quizás un poco más a la escuela primaria, pero esa escuela primaria que decía la mamá amasa la masa y el varón hace tal cosa. O sea, nos falta mucho tiempo todavía para poder desentramar esta estructura colonial heredada, ¿no? Entonces, se hace muy difícil que las mujeres nos demos cuenta. A mí me pasaba trabajando, en un tiempo trabajé en escuelas secundarias, y muchas veces me ha tocado tener hermanos, o sea, nena y nene, Hermanos, por así decirlo, ¿no? sí, Mujer, varón, y la nena muchas veces no venía porque tenía que quedarse a cuidar a los hermanitos, y él estaba en la escuela. claro. Entonces, muchas veces no terminan la escuela por hacer tareas de cuidado, porque el niño jugaba a la pelota o hacía otra cosa, entonces, bueno, o sea, eso es a lo Bueno, largo de la jugar a la historia, ¿sí, no? pelota. Y porque, Entre las familias más humildes, jugar a la pelota es como claro, la salvación de la y familia. bueno, porque tiene que ver con ese estereotipo, primero de masculinidad, segundo esa posibilidad de alcanzar un cierto lugar económico, ¿no? Porque bueno, eso es lo que vende también para ellos. A ver, en esta estructura patriarcal no es nadie que gane, es solo un grupo muy reducido que cree que gana, pero que hace mucho daño, pero que tampoco gana, pero bueno, ellos creen que sí, porque terminan dándose cuenta que son vacíos y ese vacío no se llena con dinero.
Pero bueno, la pasan bien, dicen, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Es barrer abajo de la alfombra cosas que son más importantes y que este mundo nos ha llevado consumista, ya ahora neoliberal, más profundización de ese capitalismo nos ha llevado a esta estructura que si no hacemos algo, por más que no sé, en Finlandia o en otros lugares del mundo esté todo parquizado y no haya fábricas y que todo esté perfecto, el efecto que sucede acá en América o que sucede en otros espacios que están siendo corroídos por esta depredación que no para, o sea, para el globo es a la vuelta. Es Eso es que lo que no se somos sus comprende. proveedores, ¿Mm? es que Claro, somos sus somos la proveedores. Ellos materia tienen prima. ese ecosistema diferente porque nosotros somos sus proveedores. Claro, pero que a la larga les termina, aunque bueno, Los viven termina en una afectando burbuja, igual, porque exactamente, la capa de ozono no hace una diferencia, ¿entendés? En el país que exactamente. tenés a 5.000 Eh, kilómetros. claro, hay algo muy, muy claro, esto de la descolonialidad, no existe norte y sur. Para el globo es Exacto, redondo, no existe ni arriba ni abajo, no exacto. existe. Es una cuestión geopolítica y una cuestión estructural de pensamiento. Entonces, en tanto y en cuanto no nos demos cuenta de todo eso, bueno, no se den cuenta de estos países centrales que están eh, destruyendo el globo entero, bueno, quizás pensarán que no les va a pasar, que no les va a tocar, pero escuchando O por esta lo menos en su ahora, generación no va a pasar, ¿viste? no, pero no sé, porque ya te digo, esta especialista argentina, que ahora no recuerdo el nombre, eh, que hablaba de esto, de lo que había pasado hace poquito en España, por ejemplo, de esta gran inundación que hubo y demás, Ay, bueno, por Dios, sí. bueno, hablaba de estas cuestiones, y que, bueno, a veces hacia adentro, esa propia colonialidad que tienen, no les permite ver que sí están destruyendo su propio hábitat. Pero bueno, es complejo, el poder, el dinero, esas estructuras de poder tan hegemónicas, nada, piensan Bueno, ¿y que qué pasa en lugares como Centroamérica o Miami o no? Con esos terremotos, maremotos y que vos sí, decís, hay cuestiones que son parte de la estructura misma planetaria, pero que esta depredación lo que hace es profundizar toda pero esa. totalmente. Ahora vos decís, esa gente es tanto el dinero que mueve en esas zonas que se destruye todo, se pierden vidas, todo, y el mismo gobierno es el que vuelve a levantar todo y sigue tapando el sol con las manos. O sea, es increíble. Es, yo te juro que trato de no mirar porque me enfermo. Mm. O sea, sinceramente, como uno es tan limitado lo que puede hacer, por eso es Eh, que ahora que eh, tengo la oportunidad de poder hablar, abrí este espacio para la libertad de alzar la voz, ¿no? Ujú. Porque es muy difícil. ¿Qué haces? O Bueno, sea, yo creo que es un trabajo de hormiga, es un trabajo, bueno, vuelvo a decirte, nosotros estamos acá gracias a esa lucha de esas mujeres que no pudieron ejercer su medicina, que no pudieron ejercer un montón de profesiones con las cuales se formaron y que hoy, a pesar de nuestras limitaciones y de que todavía el mayor lugar de poder lo tienen los hombres de determinadas características, eh, bueno, acá estamos. O sea, valió en algo lo que hizo Julietita, digo yo, de Julieta Lanteri, o otras mujeres como Cecilia Grierson, y podía nombrarte muchas más, que todas aportaron, pero bueno, algunas, como Julieta, bueno, le costó la vida, ¿no? Pero a la que no le costó la vida le costó la enfermedad, porque, bueno, Evita también termina muriendo de un cáncer porque fue difícil enfrentarse a un lugar patriarcal donde ella venía de ser una tan hija, humilde. no, pero además una, ¿cómo se dice? Fuera del matrimonio, o sea, una hija eh, Extramatrimonial. extramatrimonial, bueno, con lo que representaba en la época, ¿no? Artista, o sea,
Y así te podría decir de otras figuras, de otras mujeres que, bueno, que fueron valientes en su momento e intentar hacer lo mejor que pudieron con lo que les tocó en ese mundo patriarcal y en esos momentos, ¿no? Y hoy gozamos del voto, que a veces yo cuando escucho a las chicas decir, bueno, no, ¿para qué vamos a votar? Lo que no entendieron es todo lo que nos costó a todos los feminismos eh, llegar a esta coyuntura, ¿no? De poder votar y decidir, y porque lo personal es político, y es política, que después esa política la volquemos en un partido político, eso es otra cuestión, que es importante, por Pero vos supuesto, podés porque son hacer decisiones, política desde otros lugares que no son partidarios. no, pero necesitamos cierta estructura, porque desde de Sí, esos por supuesto. espacios, o sea, que Evita pudiera encontrar esa coyuntura para poder, de esas luchas feministas que venían desde hace mucho tiempo, de las mujeres en general blancas, de Buenos Aires, de un lugar de poder privilegiado que tenían, a ser una representante de una mujer eh, eh, que se consideraba subalterna, como en el caso de Evita, llegar a ese lugar y bueno, y consiguiera que el voto femenino, por lo que vos decís, siempre hay una intención, por algo nos permitieron el voto, es como vos decís, siempre hay algo detrás, pero bueno, por lo menos se abrió el camino y hoy podemos hacerlo, ejercer ese voto, pero ¿cómo lo hacemos? Vos le preguntás, yo creo que si salís a preguntar a la calle, la gran mayoría te dice que no, ¿y para qué? Bueno, es que hay que comprometerse, Claro, hay que estudiar mucho más. pero lo que pasa es que también hay una realidad paralela que se inventa para sacarte de la realidad y que es una mentira y hacerte vivir en esa mentira y cada vez tenés más problemas y cada vez te llevan a estar en un círculo vicioso donde de problemáticas que no salís y que no salís y que no salís y que en base a eso yo te iba a preguntar en relación, ya que estamos y tenemos este tiempo, en relación a la prevención de la violencia de género. Para vos, ¿qué estrategias de prevención son más efectivas? ¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización? Bueno, una gran herramienta, por eso está tan en tela de juicio, que es la educación sexual integral. Ah, Eh, totalmente. la ESI dentro del espacio escolar es una gran herramienta porque lo que trabaja precisamente es eh, este trabajo de visibilizar las limitaciones que hemos tenido como sociedad, como mujeres, como varones, ¿no? Yo creo que es una gran herramienta dentro del espacio educativo. Por eso genera tanta tensión. El hecho de que haya aparecido y de que esté dentro de los espacios educativos. Porque lo que antiguamente teníamos como educación sexual, que era solamente una cuestión genital y cuestiones muy particulares, esto profundiza mucho más, porque no te olvides que los ejes de la ESI tienen que ver con la afectividad, es decir, cómo nos relacionamos afectivamente, tiene que ver con el cuidado de la salud, o sea, y ahí entra, por supuesto, la cuestión de la genitalidad y de los cuidados con respecto a las relaciones sexuales, para la no transmisión de enfermedades, para evitar los embarazos, la cuestión de los derechos. Eh, eh, Lo que teníamos antes era un gran negocio de Johnson y Johnson, ay, perdón. que lo que hacía era hacer un acuerdo con el Ministerio de Educación Ujú, y desparramar por todo el país publicidad gratuita de sus productos. O sea, claro, exacto. en realidad no Eh, había una educación. Exactamente, yo creo que desde lo educativo esa es una gran herramienta que debería, bueno, transversalizar todos los espacios. Lo que pasa es que genera resistencia porque eh, la falta de información hace que no se comprenda la profundidad del problema. Y es esto que traía yo con la cuestión colonial, ¿no? Esas estructuras de la violencia que está metida
pedagógicamente en todos los espacios, en todas las instituciones, familia, escuela y espacios religiosos, ¿no? Que son los que más poder tienen a la hora de la transmisión ¿cómo es? Bueno, de las subjetividades, ¿no? Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ESI es muy importante bueno, de ser una gran herramienta de transformación, ¿no? Porque también tiene que ver con los derechos, tiene que ver con las perspectivas de género. La perspectiva de género lo que busca es eso, es mostrar cómo esas estructuras de poder, de alguna manera, van solidificando formas que deja a la gran mayoría de las personas por fuera de la sociedad, ¿no? De tener voz. Por eso yo digo siempre que trabajo con los que, en mi trabajo de tesis doctoral, con los que no tienen voz, que sí la tienen, pero que no, pero son las cuestionadas, mujeres, indígenas, infancia, todos aquellos que no representan ese colectivo o ese espacio de conservador que tiene este grupo de varones muy reducidos que tienen el poder, ¿no? Es que, por ejemplo, con respecto a la ESI, la mayoría que se opone desde el desconocimiento. Totalmente. Y eso genera miedo. Exacto, porque la desinformación que está en los medios de comunicación termina personas que no se informan de qué se trata. Las cuestiones religiosas, que son súper respetables, pero la ESI va más allá de las cuestiones religiosas, para que los niños y las niñas tengan información, y que no está mal tampoco si vos estás dentro de un espacio religioso, pregonar tus formas, y está muy bien que sea así, pero que no sea esa la imposición general. Lo que hace la ESI es abrir y permitir que, bueno, que si alguien piensa distinto, está muy bien que lo piense. Yo te cuento lo que existe de este lado para que puedas elegir, porque si no siempre estamos... o sea, el gran problema es que en el caso nuestro, esa estructura de poder hizo que nosotros no podamos elegir. Sí, siempre elegimos, te van a decir siempre elegimos, sí, pero elegimos dentro de algo muy chiquito, que era la casa, era determinados lugares, ¿no? Planchar, bordar, Elegiste este tipo de cosas. desde donde yo te dije que podías elegir. Claro. O de dónde Exacto. a dónde podías elegir. Por eso, por ejemplo, en las O sea, cuestiones, elegir con condicionamientos no es elegir. vos pensás que para poder estudiar o no querer casarte, obligada, era o ser monja, o sea, no teníamos muchas opciones las mujeres, ¿no? En esta cuestión de no tener la cuestión económica resuelta, ¿no? Entonces, bueno, nada, nos costó mucho esto, el poder ir desentramando todas estas lógicas, ¿no? Y yo creo que una de las herramientas es esa. Y después hablar en los distintos espacios en los que estamos, ponernos a dialogar de manera horizontal Bueno, con las otras, ¿no? justamente entraste en un ámbito que yo te iba a preguntar, eh, y que dejamos para lo último por algo en especial. Eh, Cuando hablamos de políticas públicas, ¿sí? Eh, ¿Qué políticas públicas crees que son necesarias para abordar la violencia de género de manera integral? ¿Y cómo podemos garantizar que estas políticas sean inclusivas y participativas? Bueno, daría para una tarde entera también, pero bueno, algunos espacios se fueron generando para el Ministerio de la Mujer y de las Diversidades, con toda la controversia que tuvo, era una posibilidad para recién Totalmente. empezar a desentramar, ¿no? Por supuesto que le faltaban un montón de cosas. En 4 años vos no podés lograr algo que viene ancestralmente de siglos, ¿sí? Vuelvo a decirte, hace muy poco que nosotras podemos estudiar, hace muy poco que nosotras podemos acceder a muchos de estos espacios. Pero es necesaria la política pública, porque si no, somos apenas, no tenemos el poder, no tenemos la estructura, no tenemos el dinero para poder ir más allá, porque eso es el gran lugar que ellos, que quienes ostentan el poder, es el lugar que tienen para poder manejar absolutamente todo.
Y políticas públicas, hay, bueno, la ESI es una, las políticas que teníamos hasta hace poco de, bueno, que vamos perdiendo, de, bueno, la cuestión de decidir sobre nuestro cuerpo, el acceso a las políticas de cuidado en respecto al embarazo y a los cuidados de salud. Bueno, hay un montón de políticas públicas que serían necesarias O sea, para, todo lo que se está perdiendo. sí, lo poquito que pudimos ir ganando, sí, que se está perdiendo a nivel global, porque el problema, vuelvo a esto, que la colonialidad es global, por eso esto está pasando no solamente en nuestro país, es una cuestión, esta regresión, por eso te contaba de esta situación en los Estados Unidos, de esta persecución a estas referentes artistas que hablan de no tener hijos y demás, es global, es una estructura global, que en el caso de América Latina, hacer una colonia, bueno, se ven con mucho más rigor, con mucho más marcada esa desigualdad, ¿no? ¿Sabés qué es lo que más me preocupa a mí? Que incluso han llegado a desvincular la discapacidad, Claro, porque el mayor problema a nivel coyuntura social son los monotributistas, y sobre todo los monotributistas sociales. claro, Están siendo la discapacidad tomada como enfermedad por ley, las obras sociales están desvinculando la discapacidad del PMO, o sea, del plan médico obligatorio. O claro, sea, porque, estamos llegando a ese extremo claro, claro, porque está dentro de la misma lógica estructural que de la que estábamos hablando. y no Son los que no estamos tienen hablando voz. de gente que no tiene, que no está registrada, ni que no es empleado registrado, ni gente que está en la clandestinidad. Estás hablando de un derecho que te da el hecho de ser trabajador activo y de aportar, ¿entendés? Un tributo que al final no te devuelve absolutamente nada. O sea, todo lo que se hace es en detrimento del trabajador. Claro, O sea, totalmente. realmente no, Y, no, y no en, entiendo cuál es la lógica. bueno, es esta de la que estábamos O hablando sea, un poco, ¿no? desaparecer la clase media Y completa. sí, sí, porque no la necesitan, depende para qué mundo están pensando, no la necesitan. Es Eh, muy difícil. porque en Anda una sociedad a cada vez más, fijarte cuánto sale una pastilla del día después o cuánto sale la pastilla que es abortiva y después decime cuántas tienen acceso al ujú, aborto que está claro, establecido por ley ujú, o a los métodos anticonceptivos. Ahora vos totalmente, vas a un organismo público y no hay ni siquiera preservativos. sí, totalmente, Entonces, ¿qué totalmente. es lo que estamos buscando? Bueno, Todo aquello eh, que combatimos. sí, totalmente. Por eso las políticas públicas deberían sostener estas que se están perdiendo y, por supuesto, profundizar estas muchas otras o preguntar a los colectivos sociales me refiero, bueno, cuáles son sus necesidades. Ahí sí tiene que ser situado, porque no es, vuelvo a decirte, no es lo mismo las necesidades que puede tener una mujer en Jujuy o de un pueblo originario o una mujer que vive en las zonas urbanas, o sea, las disidencias sexuales, o las discapacidades, o todos aquellos que no son útiles al sistema. Y en este caso somos útiles al sistema de algún modo por la reproducción de la especie, porque es algo que ellos no pueden hacer. Bueno, eh, Bueno, o quizás sí a través de hoy de todos los adelantos tecnológicos, ¿no? Pero digo, pero igual así todo, quizás, bueno, no sé, en algún momento quizás generen como, ay, me recuerda esto a Bradbury en un mundo a feliz, donde, Brian Bradbury. no, perdón, de un mundo feliz de Huxley,
me estoy equivocando de autor, de Un Mundo Feliz, donde ya había generado embriones así, de forma artificial, ¿no? Qué sé yo. Uno veía todas esas cosas como cuestión de ficticias, de ciencia ficción, pero bueno, algunas... Bueno, mirá no sé lo si peligroso que está haciendo la instalación de la meritocracia, que están impulsando a las mujeres mayores de 35, que si no se realizaron profesionalmente y económica y financieramente, congelen sus óvulos para poder ser madres. Mm. O sea, yo te digo una Hay cosa, toda una industria ahí detrás que, bueno, nada, que es yo te voy a decir una entramada. cosa, licenciada Claudia Falvo, a partir de hoy y a través de este canal en vivo, te comprometo que a partir de ahora, en cada espacio que tengas, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a alzar la voz con temáticas que otros no se animan a tratar. Te comprometo para eso, porque vos sos una vertiente de conocimiento que realmente merece tener un espacio y para mí es un honor tenerte, compartir con vos esto, admirarte y aprender de vos. Eh, Me parece que sos una mujer que excede en los prototipos de mujeres que podemos llegar a tener en el mercado para hablar el mismo idioma que se habla hoy. Y muchas, por no decir todas, necesitan tu voz. Así que te comprometo, Claudia. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación, espero que se haya entendido algo de todo lo que fuimos conversando. Y Todo, bueno, Claudia. cada una de estas temáticas que apenas pusimos como la punta del ovillo, da para hablar cada uno, dividir estos temas con los que me fuiste preguntando en un streaming especial y profundizar en cada uno de estos temas, porque hay mucho para decir de cada una de estas cosas. Esto fue como un pantallazo general para pensar un poco cómo esta violencia de género, pensando en el 25N, nada, hay un entramado mucho más profundo del que a veces se observa en una situación particular. Entonces, conocer toda esa información nos permite pensar lo situado también, ¿no? Que es muy Sí, importante. ¿sabés qué necesita la gente? Que le bajen a tierra los conceptos. Ujú, ¿Entendés? Se necesita territorialidad, se necesita académicos que conjuguen la teoría con la práctica. ujú, ¿Entendés? claro. Entonces, ya te digo, incluso hasta tengo el nombre del espacio, o sea, charlas de café, volvamos a los cafés literarios. Bueno, hagamos charlas de café. Charlas de café, me Eh, parece que va sí, a está bueno cumplir con nuestros también, sueños. hagamos charlas de café, ¿por qué no? Y no, y traer autoras relevantes es importante porque de repente invitamos a otros a curiosear. Si no tienen ganas de leer el libro, por ahí lo pueden buscar en Spotify y lo pueden escuchar, o pueden ir a YouTube y buscar a una de estas referentes que yo mencioné. Que en general hablan de manera también sencilla y si hay vocabularios difíciles, bueno, se googlea hoy también, porque la inteligencia artificial, si vamos al caso, o Google te permite buscar si no comprendes determinadas palabras, ¿no? Hoy hay mucho por ahí, a veces las personas no saben por dónde buscar tampoco, ¿no? Pero trabajar desde el conocimiento, desde el aporte de personas que han investigado, es muy importante, porque es revalorizar precisamente el rol de las mujeres científicas que han mostrado bueno, han puesto sus voces a la hora de criticar o demostrar, no, pero esto no fue así, esto fue de esta otra forma. O sea, faltan las voces de nosotros. No te olvides que las narrativas con las que contamos la historia son narrativas masculinas. Bueno, Las mujeres somos sustituidas. creemos a partir de hoy Bueno, un espacio de interpelación uh-huh, como para poder cuestionarnos, ¿no es uh-huh, cierto?, de qué manera queremos vivir y qué futuro queremos para nuestros hijos, ¿no? uh-huh. Como Sí, dicen en otros espacios, para cuando nuestros hijos tengan mi edad.
Sí, o para la sociedad en Es general, ¿no? exactamente, exactamente. Nada, Así pensando que en eso. gracias, Claudia. Bueno, gracias, Gracias de María corazón. Laura, y te agradezco mucho el tiempo, el espacio bueno, que pudimos consensuar para poder, No, bueno, compartir no mensajes. agradezcas. Este es tu espacio, Claudia. Hace muchos años que es tu espacio. Así. Y ahora va a ser nuestro sueño, vas a ver. Se Bueno, convierte en realidad. bueno. Te mando a vos y a todos un beso Finalmente, del alma. Y bueno, saben que cualquier cosa pueden contactarnos. ¿Cuáles son tus redes, Claudia? ay, bueno, en Instagram es Lic Falvo, En LinkedIn en LinkedIn es Claudia también estoy, Falvo. sí, y en Instagram, en Facebook también es Claudia Falvo. También tengo una página ahí media olvidada, una página de Facebook donde trabajo sobre educación y colonialidad también, y bueno, en Instagram también tiene que ver con eso, con educación y de colonialidad, ¿no? Bueno, Eh, entonces a me partir de contacten por ahí. ahora que te ubiquen, ¿no? Y si no, que se contacte conmigo por privado y yo les paso los datos, Sí, para hacer pero te talleres. agradezco muchísimo y gracias, gracias por confiar en vos, no en mí, en vos y en hacer realidad este sueño que hace tanto que venimos bregando por llevarlo adelante. Gracias, No, Claudia. Gracias, mi corazón. gracias. Te mando un beso y un abrazo del alma a Gracias, vos y a igualmente. todos los que nos están Bueno, viendo. Gracias, te gracias. quiero Gracias a muchísimo. Amor todos. Yo infinito. también. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Ahí vamos.